¿Por qué esa persona que te dio migajas volverá a buscarte? Tal vez hoy te sientas ignorado, desechado o subestimado por alguien que solo te ofreció lo mínimo, cuando sabías que merecías mucho más. Pero la palabra de Dios revela una verdad que cambia toda perspectiva. El Señor levanta del polvo al pobre y al necesitado saca del muladar para hacerlo sentar con príncipes. 1 Samuel 2:8. Este versículo nos muestra que el rechazo de hoy puede ser el punto de partida de una restauración divina. Hoy exploraremos la verdadera razón espiritual por la que quien te menospreció terminará regresando. Te mostraremos cómo el favor de Dios transforma tu valor a los ojos de los demás y revela tu propósito más allá del desprecio. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? A veces, el alma guarda silencios que duelen más que las palabras. Uno de esos silencios es el de quien alguna vez nos importó profundamente, pero eligió ignorarnos. Y no fue una ignorancia accidental, fue selectiva. Nos ofrecieron migajas cuando nuestro corazón pedía pan, cuando estábamos dispuestos a entregar amor, respeto, tiempo, y lo hicimos. Pero en retorno, recibimos lo mínimo, lo justo para mantenernos atados, pero nunca lo suficiente para sentirnos verdaderamente valorados. Y entonces llega el momento en el que esa persona se va, se aleja, y nos deja con una pregunta que a veces duele más que la ausencia: ¿por qué no fui suficiente? Pero lo que pocos entienden, y lo que hoy vamos a explorar con profundidad, es que ese rechazo, esa etapa de invisibilidad, no fue el fin de tu historia, fue el principio del plan de Dios para elevarte. Porque lo que parecía un abandono, en realidad fue una redirección divina hacia un propósito mayor. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron ignorados, traicionados o menospreciados justo antes de que Dios los levantara. Nada de eso fue casualidad. Piénsalo. José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus propios hermanos. ¿Y por qué lo vendieron? Porque lo envidiaban, sí, pero sobre todo porque no comprendían el sueño que Dios había depositado en su interior. No vieron a un líder, vieron a un niño engreído. No vieron a un futuro gobernador, vieron a un soñador molesto. Le dieron migajas de afecto, lo lanzaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y pensaron que su historia se había terminado. Pero lo que no sabían era que Dios estaba comenzando un proceso de posicionamiento. Génesis 50:20 nos da la clave. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese rechazo fue la plataforma que Dios usó para llevarlo al lugar donde se cumpliría su destino. Lo mismo pasa contigo. Esa persona no te rechazó porque no valías, sino porque no tenía ojos espirituales para ver lo que Dios estaba formando en ti. Cuando alguien te da migajas, no solo duele el acto, duele el mensaje implícito. Esto es lo que creo que mereces. Pero la pregunta más importante no es por qué lo hicieron, sino por qué Dios lo permitió. Porque si Él es soberano, si tiene control sobre todo, entonces también estaba presente cuando esa persona te ignoró, cuando tú diste más de lo que recibiste, cuando esperabas un llamado que nunca llegó, un mensaje que no fue escrito, una atención que se desvió hacia otro lado. Y aquí es donde muchos se equivocan. Interpretan ese silencio como ausencia de Dios, cuando en realidad era parte de su diseño. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Lo que hoy ves como pérdida, mañana será reconocido como preparación. Lo más doloroso del rechazo es que toca nuestra identidad.
Nos hace dudar de quiénes somos. Nos miramos al espejo y pensamos, ¿qué hice mal? ¿Por qué no basté? ¿Qué tiene esa persona que yo no? Pero cuando te adentras en la palabra de Dios, encuentras una verdad que desmonta toda mentira. Tu valor no depende de cómo otros te tratan, sino de lo que Dios ha dicho de ti. En Salmo 139:14 dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabes lo que eso significa? Que tú eres una obra maravillosa, incluso cuando otros no lo ven, incluso cuando te dan migajas. Tú sigues siendo completo en Dios, aun cuando el otro te trató como si fueras parcial. A veces, Dios tiene que permitir que nos menosprecien para que dejemos de buscar validación en lugares rotos. Él sabe que mientras sigamos esperando amor, donde no hay raíz de amor verdadero, estaremos estancados. Por eso permite que nos cierren puertas, que nos dejen en visto, que se alejen sin explicación. Y aunque eso duele, también purifica. Porque en ese proceso comenzamos a volver los ojos hacia el único que nunca nos ha rechazado, Él. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. En un mundo donde hasta quien te juró amor puede volverse indiferente, Dios sigue siendo constante. Es curioso cómo, después de un tiempo, esa misma persona que una vez no tuvo tiempo para ti, comienza a observarte. No lo dice, pero lo nota, que ya no estás disponible, que tu energía ha cambiado, que ahora te ves más fuerte, más pleno, más en paz. Porque lo que Dios hace en el secreto, luego se refleja en lo visible. Aquello que Él trabaja en tu corazón termina manifestándose en tu presencia. Y ahí comienza a gestarse el milagro. Quien te rechazó empieza a cuestionarse. Pero ese no es tu objetivo. Tú no fuiste llamado a demostrarle a nadie lo que vales. Fuiste llamado a caminar hacia el propósito, y en ese camino, quien te dio migajas se verá confrontado con la plenitud que ahora portas. Recuerda a David. Ni su propio padre lo consideró cuando el profeta Samuel llegó a ungir al futuro rey. Lo dejó en el campo, cuidando ovejas, como si no tuviera nada que ofrecer. Pero Dios le dijo al profeta, no mires a su parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. David fue ignorado por su familia, pero no por Dios, y cuando fue llamado, no necesitó justificar su valor. Su corazón ya había sido preparado en lo secreto. Por eso pudo enfrentar a Goliat, por eso pudo liderar, porque el rechazo solo afinó su fe. Esa persona que te trató como si fueras nada, no entendía que estaba delante de alguien, que Dios estaba formando en lo oculto. Hay una temporada en la vida donde Dios esconde lo valioso, no porque no quiera mostrarlo, sino porque no todos están listos para valorarlo. Así como una semilla es enterrada antes de dar fruto, así también tú fuiste cubierto por un tiempo. Ese rechazo fue el terreno, esa ausencia fue el abono, y ahora algo dentro de ti ha comenzado a florecer. Y cuando florece, no hay quien no lo note. Esa persona que te ofreció tampoco comenzará a percibir que tú no eras un espacio vacío que pedía atención, sino un terreno fértil que solo necesitaba ser cultivado por manos que supieran amar. Pero para que eso llegara, primero tenías que pasar por el abandono. Porque hay cosas que solo aprendemos desde la herida. Jesús mismo fue rechazado, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. El Salvador del mundo fue despreciado por los que decían esperar al Mesías. No creyeron en él, lo acusaron falsamente, lo abandonaron. Incluso Pedro, su discípulo más cercano, lo negó 3 veces. Pero todo eso no detuvo su llamado, porque el rechazo de los hombres no detiene la elección de Dios. Es más, muchas veces la confirma. Porque solo alguien que ha sido humillado puede ser exaltado con humildad. Solo quien ha conocido el desprecio
sabe valorar el amor verdadero. Lo que no viste en medio de ese rechazo fue que Dios estaba purificando tu corazón. Estaba cortando los lazos que te hacían depender de validaciones humanas. Estaba enseñándote a confiar en su voz y no en los aplausos ni en los halagos. Estaba vaciándote del ruido para que pudieras oír su susurro. En ese proceso, tal vez lloraste solo, te preguntaste por qué no eras elegido, dudaste incluso de tu fe. Pero Dios no se ofendió con tus preguntas, al contrario, se quedó contigo. Y mientras tú sentías que te quebrabas, Él te estaba moldeando. No fue fácil, pero era necesario. Porque si esa persona te hubiera amado como merecías, tal vez nunca habrías buscado el amor que realmente sana. Si te hubiera valorado como esperabas, tal vez habrías construido tu identidad sobre su mirada y no sobre la de Dios. Por eso, aunque duela, podemos decir gracias. Gracias por las migajas, porque me enseñaron a buscar el pan verdadero. Gracias por tu ausencia, porque me empujó a la presencia de Dios. Gracias por el silencio, porque allí descubrí que la voz del Padre no calla. Hoy estás en otra etapa, ha cambiado. Ya no eres esa persona que esperaba que alguien regresara para sentirse completo. Ahora sabes que quien vuelve no te completa, solo confirma que tú fuiste siempre suficiente. Y lo más hermoso es que no necesitas cerrar ese ciclo con rencor ni con orgullo. Puedes hacerlo desde la paz, desde la certeza de que lo que Dios tiene para ti jamás llegará como sobras, porque Él no reparte migajas, Él prepara banquetes. Así como Jesús restauró la dignidad de la mujer samaritana en el pozo, así también quiere restaurar la tuya. Aquella mujer había sido rechazada por muchos hombres, estaba sola, cansada, vacía. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, todo cambió. Él no la condenó, la vio, la honró, le habló de aguas vivas. Y ella, que llegó escondida, salió corriendo a contarle a todos lo que había encontrado. Eso es lo que Dios quiere para ti, que dejes de esconder tu dolor y empieces a caminar en la revelación de tu identidad, porque quien te rechazó volverá, pero tú ya no serás el mismo. Ya no estarás pidiendo migajas, estarás sentado a la mesa del Padre, con el alma en paz, el corazón lleno y la frente en alto. Porque el rechazo no fue tu ruina, fue el inicio de tu ascenso. No fue que no tenías valor, es que tus frutos aún no estaban a la vista. Lo que entregaste fue real, lo que ofreciste fue genuino, pero lo que la otra persona percibió fue superficial, limitado por su propia ceguera espiritual. Muchos no rechazan porque vean con claridad, sino porque miran con ojos condicionados por el momento, por las apariencias, por las expectativas que ellos mismos diseñaron. En su juicio apresurado, no vieron lo que Dios ya estaba formando en ti. Y esa es la razón por la cual te dieron migajas. No porque no fueras abundancia, sino porque solo vieron la superficie de una obra que apenas estaba comenzando a revelarse. A lo largo de la Escritura vemos cómo Dios es experto en esconder lo valioso. La unción siempre llega antes que la manifestación. El llamado se da antes que el reconocimiento. Y muchas veces quienes te rodean en esos primeros momentos no tienen la sensibilidad espiritual para percibir lo que se está gestando. Esto ocurrió con David, cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir a uno de los hijos de Isaí. Todos pensaron que sería alguno de los mayores. El mismo Samuel, hombre de Dios, se dejó impresionar por la apariencia de Eliab, pero el Señor le dijo claramente: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera Samuel 16:7. El problema no era David, el problema era la perspectiva de quienes lo observaban. No vieron rey, porque todavía llevaba el olor del campo y la ropa del pastor.
No vieron guerrero, porque su arma aún no era visible. Pero Dios ya lo había escogido, ya lo había marcado. Así también ocurre contigo. Cuando alguien te ofrece lo mínimo, no está evaluando tu verdadera esencia. Está juzgando según lo que entiende, según lo que ve, según lo que cree que necesitas. Pero tu esencia no se mide por circunstancias pasajeras, ni por lo que aún no ha salido a la luz. La esencia es eterna, porque fue depositada por Dios desde antes de tu nacimiento. Jeremías 1:5 lo confirma con fuerza. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Lo que el otro ignoró, Dios ya había aprobado. Lo que no supieron valorar, el cielo ya había bendecido. El error de quien te menosprecia es pensar que el presente es todo lo que hay. Pero la historia espiritual de una persona no se resume en su capítulo actual. Dios escribe procesos largos, transforma lentamente, edifica desde lo profundo hacia lo alto. Jesús mismo vivió esto. Durante 30 años estuvo en Nazaret, siendo conocido como el hijo del carpintero. Aquellos que lo rodeaban lo veían como un hombre más, alguien común, sin atributos destacados. Cuando comenzó su ministerio, muchos no creyeron. Marcos 6:3 registra el asombro y la incredulidad de quienes lo conocían. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y se escandalizaban de él. Es decir, lo que veían en Jesús era una imagen incompleta, distorsionada por su familiaridad con él. No podían reconocer lo eterno porque estaban anclados a lo cotidiano. Así sucede con quien te ofreció poco. No vio la totalidad de lo que eras, porque su mirada era limitada por su experiencia contigo, no por la verdad de lo que Dios dijo sobre ti. El corazón humano se deslumbra fácilmente con lo visible. Por eso, muchas veces se menosprecia a quien aún no ha sido expuesto al escenario de la vida. Se valora la luz, pero se ignora el proceso de oscuridad que formó esa luz. Quien te dio migajas no entendió que estabas en formación. No supo distinguir entre falta de valor y etapa de construcción. Porque en el reino de Dios la preparación es secreta, silenciosa y profunda. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía. No era estático, no estaba terminado, no había llegado aún a la cruz ni al milagro de la resurrección, pero ya era el Hijo de Dios. El título no cambió con la manifestación, solo fue revelado. Así también lo que Dios ha dicho de ti no necesita ser aplaudido para ser cierto. Es verdad, aunque no lo hayan visto. Es propósito, aunque no lo hayan reconocido. Cuando una persona mira tu vida desde la impaciencia, siempre cometerá el error de juzgarte por tu etapa actual. Y en esa visión limitada, es fácil concluir que no mereces entrega total. Pero el que conoce los procesos de Dios entiende que todo lo que hoy parece incompleto, en las manos del Señor puede convertirse en plenitud. El rechazo entonces no es tanto una afirmación sobre ti, sino una revelación sobre la incapacidad del otro de ver más allá de lo obvio. Hay una enseñanza poderosa en la historia de Eliseo y los hijos de los profetas. En 2 Reyes 2, cuando Elías estaba por ser llevado al cielo, Eliseo lo seguía. Los demás profetas lo miraban, pero no entendían su insistencia. Incluso le decían: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Besaed 3. Pero Eliseo no se detuvo. Él veía algo que los otros no veían. Cuando finalmente Elías fue llevado, Eliseo recibió el manto y con él la doble porción de la unción. En ese momento, los mismos profetas que antes lo miraban con condescendencia dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Versículo 15. La percepción de todos cambió, pero no porque Eliseo hubiera cambiado en esencia, sino porque el tiempo de la manifestación había llegado. El valor estaba allí desde antes. Solo hacía falta que se cumpliera el proceso. Eso es lo que ocurre cuando quien te rechazó comienza a ver lo que antes ignoró.
no es que tú hayas adquirido valor con el tiempo, es que finalmente sus ojos se están abriendo a lo que ya estaba, y en muchos casos esa persona vuelve no por nostalgia, sino por reconocimiento. Lo que antes parecía ordinario, ahora se revela como algo que nunca debió haber sido menospreciado. Pero esa vuelta no debe confundirte, porque el verdadero cambio no está en ser reconocido por el otro, sino en haber permanecido fiel a lo que Dios dijo, incluso cuando nadie más lo vio. El dolor de recibir migajas cuando diste todo es real. Pero más real aún es la promesa que sostiene a los que no se rinden. En Hebreos 6:10 leemos: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Aunque el otro haya olvidado, aunque haya ignorado tu esfuerzo, tu entrega, tu fidelidad, Dios lo vio todo. Nada fue en vano, nada quedó sin fruto, y ese fruto inevitablemente llegará. Y cuando llegue, brillará con tanta claridad que hasta quienes te subestimaron tendrán que admitir lo que antes no supieron ver. Esto no es sobre venganza ni sobre demostrar nada. Es sobre justicia divina. Es sobre la ley espiritual que establece que todo lo que Dios planta florece. Isaías 61:3 habla de cómo Él convierte las cenizas en corona, el lamento en gozo y el espíritu angustiado en manto de alegría. Esa transformación no se puede ocultar, y cuando ocurre, quien antes te ofreció lo mínimo se enfrenta con una verdad ineludible. Tú nunca fuiste poco, simplemente aún no había sido revelado. La fe requiere paciencia, porque los planes de Dios tienen un tiempo perfecto. Eclesiastés 3:11 lo afirma: todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo, no en el tiempo de quien se fue, no en el momento de quien te menospreció. En el tiempo de Dios, porque es Él quien escribe tu historia, no los que se alejaron cuando no supieron ver lo que eras. La cruz también fue malinterpretada. Muchos pensaron que era el final, que todo había terminado. Se burlaron, lo insultaron, lo abandonaron. Pero lo que parecía derrota era el inicio de la mayor victoria de la humanidad. 3 días después, la tumba vacía gritó lo que los corazones necios no supieron reconocer. La resurrección cambió la narrativa. Así también habrá un momento en el que tu resurrección espiritual, emocional, personal, hable por ti. No necesitarás explicaciones, no necesitarás justificaciones. Tu vida hablará más fuerte que cualquier palabra. Y quien te dio migajas sabrá que no era por falta de valor, sino por falta de visión. No todos están destinados a caminar contigo. Algunos solo fueron parte de la siembra. Fueron el instrumento que Dios usó para que tú te volvieras hacia Él. Y aunque duela, eso también es parte del propósito. Porque lo importante no es que todos te vean, sino que Dios cumpla lo que prometió. Y Él es fiel. Lo que ha dicho sobre ti se cumplirá, aunque ahora no se vea, aunque aún no lo entiendas, aunque otros no lo valoren. Romanos 8:18 trae consuelo a quienes han sido pasados por alto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El menosprecio que viviste no se compara con lo que viene. El silencio que soportaste no se compara con la voz que Dios levantará en ti. La indiferencia que enfrentaste no se compara con el propósito que Él desarrollará a través de ti. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy te parece pérdida, mañana será plataforma. Porque quien te dio migajas, pronto sabrá que no eras lo que pensaban. Y entonces entenderás que todo tenía sentido, que todo estaba escrito, que Dios no se equivocó contigo. Hay un momento en la vida en el que la restauración divina deja de ser interna para hacerse evidente ante todos. Y no se trata de una búsqueda por reconocimiento humano, ni de una revancha contra quienes nos desvalorizaron, sino de una etapa inevitable del proceso de Dios, la manifestación pública de lo que Él ha reconstruido en lo secreto. Aquello que fue roto, Dios lo repara.
Lo que fue despreciado, Dios lo dignifica. Y lo que fue minimizado, Dios lo engrandece. Cuando Él restaura, no lo hace de forma parcial ni oculta. Lo hace con un propósito tan claro que incluso quienes te rechazaron, traicionaron o ignoraron, terminarán enfrentándose con lo que no supieron valorar. La historia de José es una de las revelaciones más poderosas de esta verdad. Aquel joven despreciado por sus hermanos, lanzado a una cisterna y vendido como esclavo, parecía haber sido olvidado por el favor divino. Pero los caminos de Dios no siguen la lógica del hombre. Años más tarde, los mismos hermanos que lo humillaron y lo trataron como mercancía, terminaron postrados ante él, sin saber al principio que estaban ante la misma persona que desecharon. Génesis 42:6 lo dice con claridad. José era el gobernador de la tierra, el que vendía el grano a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Aquellos que un día le dieron lo mínimo posible, regresaron con necesidad y reconocimiento. El escenario había cambiado. Dios había elevado a José al lugar de autoridad, y ahora el pasado se veía obligado a reconocer lo que antes había negado. La restauración divina no se limita a una sanidad emocional, va mucho más allá. Cuando Dios restaura, también reposiciona. Toma al caído y lo levanta, al olvidado y lo honra, al despreciado y lo sienta en lugares altos. El Salmo 23 nos ofrece una imagen clara de esta justicia celestial. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Véase. 5. La mesa es pública, el banquete no es en secreto. Dios no solo te devuelve lo que te quitaron, también lo hace visible para quienes creyeron que había sido desechado. El tiempo de restitución no es un momento cualquiera, es el cumplimiento de promesas. Y cuando llega, transforma no solo la percepción externa, sino también tu comprensión interna del proceso. Empiezas a ver que todo tenía sentido, que cada rechazo fue necesario, que cada silencio fue parte de un guión escrito desde la eternidad, y que incluso las heridas que recibiste se convirtieron en puertas hacia una versión más sólida, más madura, más ungida de ti mismo. Dios no restaura para que te jactes, sino para que entiendas la profundidad de su fidelidad. Cuando esa persona vuelva a tu vida, movida por la nostalgia o por la sorpresa de verte firme donde antes te vio quebrado, no lo hará desde la arrogancia, lo hará desde la necesidad, porque verá en ti lo que antes no supo distinguir. Y aunque no lo diga abiertamente, cada palabra, cada mirada, cada intento de acercamiento llevará el peso de un reconocimiento silencioso. Volverá porque lo que despreciaron ayer, hoy resplandece con una luz que no se puede ignorar. Volverá porque lo que fue menospreciado ha sido restaurado por la mano de Dios. El profeta Miqueas lo declara con poder en Miqueas 7:8. No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Esta es la declaración de un alma que ha sido restaurada, que fue oprimida pero no destruida, que fue abandonada pero no olvidada, porque la restauración no depende de cuánto perdiste, sino de quién te está levantando. Y cuando es Dios quien lo hace, lo perdido no solo regresa, sino que lo hace multiplicado, transformado y glorificado. Uno de los ejemplos más impactantes de esta verdad se encuentra en el libro de Esther. Mardoqueo, fiel servidor, fue ignorado y despreciado por Amán, quien deseaba destruirlo. Sin embargo, Dios volteó la historia. En una noche de insomnio, el rey descubrió que Mardoqueo no había sido honrado como merecía. Y fue el mismo Amán, el enemigo, quien tuvo que proclamar su honor por toda la ciudad. Esther 6:11 lo relata. Y Amán tomó el vestido y el caballo
y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Esta escena no es solo histórica, es profética. Habla de cómo Dios usa incluso a los que se opusieron a ti para exaltar lo que Él decidió bendecir. Cuando alguien regresa después de haberte ofrecido lo mínimo, no está trayendo algo nuevo, está reconociendo algo que siempre estuvo allí. La diferencia es que ahora, lo que antes fue invisible ha sido revestido de gloria. Lo que antes era tratado como común, ahora brilla con evidencia de un respaldo divino. Porque cuando Dios te restaura, el pasado se convierte en testigo. No hay necesidad de palabras. Tu transformación habla por sí misma. Job lo vivió de manera profunda. Lo perdió todo: familia, salud, bienes. Sus amigos lo señalaron. Su esposa lo instó a renunciar a su fe. Pero Job no claudicó. Y al final, Dios lo restauró con el doble de lo que tenía antes. Job 42:10 lo resume así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Su final fue mayor que su principio, no porque lo mereciera humanamente, sino porque Dios decidió honrar su fidelidad, y aquellos que lo vieron en la ceniza, lo vieron también en la plenitud. Así también será contigo. Quien te conoció en tu noche más oscura, verá la claridad de tu nuevo amanecer. Cuando Dios restaura, incluso los ecos del pasado deben guardar silencio ante la evidencia del presente. No porque tú busques demostrar nada, sino porque la luz no puede ser ocultada. Mateo 5:14 lo expresa claramente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La restauración verdadera no necesita publicidad. La gloria de Dios en tu vida será tan evidente que ni los que te ignoraron podrán negarla. El regreso de quien solo te ofreció sobras no es una recompensa. Es un testimonio. Es una señal del giro que Dios ha dado a tu historia. Porque no se trata de si esa persona te valora ahora. Se trata de que tú ya no dependes de esa validación. Has sido restaurado, has sido elevado. Y ahora caminas en una dimensión donde la aceptación de los hombres no define tu identidad. Porque ya sabes quién te levantó. Ya sabes quién te vio cuando todos los demás apartaron la mirada. Y ese conocimiento te hace libre. Zacarías 2:8 contiene una declaración poderosa: el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esta es la manera en la que Dios defiende a los suyos. No olvida lo que viviste, no ignora cómo fuiste tratado, pero no responde con venganza, sino con honra. Porque la restauración es más poderosa que el castigo. Dios no solo restituye, también reposiciona. Y cuando lo hace, no hay pasado que pueda borrar lo que Él ha establecido. La historia no termina en el abandono, tampoco en el menosprecio. Termina en la mesa de honra que Dios ha preparado para ti. Allí, los que dudaron verán, los que se alejaron sabrán, los que ofrecieron migajas entenderán que estuvieron delante de un propósito más grande del que imaginaron. Y todo esto ocurrirá no por fuerza, no por manipulación, sino por la obra perfecta de Dios. Lo que fue roto será restaurado, lo que fue ignorado será resaltado, y lo que fue tratado como mínimo brillará como evidencia de una fidelidad que no falla, porque Dios no solo restaura el corazón, también endereza las circunstancias. Y cuando Él lo hace, el pasado no tiene más opción que rendirse ante el presente glorificado. El silencio es más poderoso cuando se sostiene sobre una vida transformada. No hay necesidad de confrontar, de explicar, ni de defenderse cuando la obra que Dios ha hecho en ti es evidente. Porque hay momentos en los que la voz no viene de tu boca, sino de tu carácter, de tu paz, de la firmeza con la que caminas sin mirar atrás. Y es allí donde ocurre el verdadero giro. Cuando tú ya no estás buscando que te escuchen, sino que simplemente vives en coherencia con lo que Dios te ha revelado,
Tu vida se convierte en un mensaje que retumba incluso en los corazones que una vez te desvalorizaron. Hay una fuerza imparable en la transformación que viene del Espíritu. No es superficial, no se disfraza de cambio, no depende de validación humana. Es un proceso interno tan profundo que reorganiza todo lo que eres. Cambia tus pensamientos, tus prioridades, tus reacciones. Lo que antes te desestabilizaba ya no tiene el mismo poder. Lo que antes te hacía mendigar atención, ahora no tiene lugar en tu agenda emocional. Porque el crecimiento real te permite soltar sin resentimiento, avanzar sin necesidad de cerrar con palabras y responder con presencia en lugar de con explicaciones. La palabra de Dios muestra que el testimonio más fuerte no siempre se dice, a veces se vive. En el libro de Hechos, Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio por predicar en el nombre de Jesús. Aunque los líderes religiosos intentaron intimidarlos, no pudieron negar lo que estaba delante de sus ojos. Hechos 4:13 lo expresa así. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No fue una declaración verbal la que impactó al concilio, fue la evidencia visible de una transformación espiritual. Su seguridad, su convicción, su autoridad no venían de ellos, sino del proceso que habían vivido con Cristo. Cuando alguien que te ofreció migajas vuelve a buscarte, lo que realmente lo mueve no es un cambio repentino de sentimientos, es el impacto silencioso de tu proceso, la paz que portas, la dignidad con la que te conduces, el brillo en tu rostro que no depende del maquillaje emocional de la aprobación externa, sino de una identidad restaurada en Dios. No necesitas restregar logros ni demostrar que estás mejor. Solo necesitas seguir caminando en la dirección que el Padre te marcó. Y ese andar firme y constante será la respuesta más contundente a todo lo que antes te hicieron sentir. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta no es una invitación a llamar la atención, es un mandato a asumir la transformación, a dejar que la luz de Dios, esa que nace después de la oscuridad, ilumine sin necesidad de palabras lo que Él ha hecho contigo. Y esa luz es tan fuerte que incluso quienes caminaron contigo en la sombra no podrán ignorarla cuando se revele. Verán que ya no eres el mismo, que tu necesidad de ser elegido fue sustituida por la certeza de haber sido escogido por Dios. En ocasiones, el silencio pesa más que cualquier reclamo, porque revela que ya no hay lucha interna, que ya no estás esperando algo del otro, que ya no habita en ti el eco del abandono. Esa paz incómoda para quien una vez tuvo poder sobre tus emociones se convierte en el espejo donde se refleja su pérdida. Y aunque no lo admitan, lo perciben. Perciben que ya no pueden entrar donde antes tenían acceso, que su presencia ya no desestabiliza, que su voz ya no determina nada. Y entonces regresan. Pero no por amor, regresan movidos por el impacto de tu transformación. La madurez que Dios produce te enseña que no necesitas reivindicarte ante nadie. El que antes no te vio, ahora te observa en silencio. El que antes dudó de ti, ahora siente la distancia que tu crecimiento ha generado. Y no porque te hayas elevado en orgullo, sino porque el proceso te ha llevado a lugares donde solo la gracia de Dios puede sostenerte. No todos pueden entrar allí, porque no todos están dispuestos a valorar lo que costó llegar hasta ese punto. Jesús no respondió cuando lo acusaron. No se defendió ante Pilato ni ante los sumos sacerdotes. Mateo 27:14 registra que a ninguna palabra le respondió, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El silencio de Cristo no era debilidad, era autoridad. Su obediencia al plan del Padre era más elocuente que cualquier argumento humano. Y ese mismo principio se cumple en ti cuando decides que tu vida hable por ti.
Que tus frutos sean el lenguaje, que tu estabilidad emocional sea el mensaje, que tu dignidad restaurada sea el anuncio silencioso de que Dios te ha transformado. No necesitas ser escuchado por quien no te valoró. Necesitas seguir siendo fiel a lo que Dios ha hecho en ti, porque el que te restauró te respalda. Y en esa confianza caminas sin miedo, sin necesidad de cerrar ciclos que ya fueron cerrados en el cielo. Si alguien no vio tu valor cuando estabas en construcción, no es tu responsabilidad convencerlo ahora que eres templo terminado. Tu único llamado es reflejar al arquitecto. Volverán, sí, pero cuando lo hagan, no encontrarán a la misma persona. Encontrarán un templo donde antes hubo ruinas. Verán un corazón entero donde antes hubo necesidad. Sentirán la diferencia sin que digas una palabra. Porque tu transformación habla más fuerte que tu silencio. Y ese mensaje, cuando viene de Dios, nunca pasa desapercibido. Cuando alguien regresa después de haberte menospreciado, el mundo suele verlo como una reivindicación, como si finalmente te hubieran dado el lugar que mereces. Pero desde la perspectiva del reino, ese regreso tiene un propósito más profundo. No es para exaltarte ni para premiarte por tu paciencia. Es para confrontar al otro con la realidad de lo que no supo valorar. Es una lección, no para alimentar tu ego, sino para enseñarle a esa persona el peso espiritual de haber despreciado lo que Dios había santificado. En la economía de Dios, nada ocurre por casualidad, ni el rechazo ni el regreso. Ambos forman parte de una secuencia divina que revela no solo tu crecimiento, sino también la responsabilidad de quienes tuvieron acceso a tu vida y lo malgastaron. Porque cuando alguien te da migajas, está tomando una decisión espiritual. Está posicionándose desde la escasez cuando tú fuiste llamado a representar la abundancia del cielo. Y cuando vuelven, no lo hacen simplemente por interés o nostalgia. Vuelven porque, aunque no lo entiendan del todo, el Espíritu les está revelando lo que despreciaron. En el libro de Números, el pueblo de Israel menospreció el maná que caía del cielo. Se quejaron, lo llamaron liviano. Deseaban volver a Egipto por sus ollas llenas de carne. Pero el maná no era simplemente alimento físico, era la provisión directa de Dios, un símbolo de su cuidado, una manifestación constante de su presencia. Cuando se hartaron de él, no solo estaban despreciando el pan, estaban menospreciando al proveedor. Números 11:28 registra la respuesta de Dios: por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros. El desprecio no fue al pan, fue al Dios que lo enviaba. Y eso mismo ocurre cuando una persona te trata como si fueras prescindible. No está rechazando solo tu presencia, está menospreciando el diseño de Dios en ti. Por eso, cuando regresa no está trayendo honra, está recibiendo corrección. No viene a ofrecerte lo que antes negó, viene a enfrentarse con lo que no supo cuidar. Y allí es donde tu corazón necesita estar alineado con el cielo. Porque si lo interpretas como recompensa, corres el riesgo de permitir de nuevo lo que una vez dañó tu valor. Pero si lo entiendes como lección, permaneces en el lugar que Dios ha establecido, sin retroceder al pasado que ya fue superado. El regreso del hijo pródigo, en la parábola que Jesús relata en Lucas 15, no fue para recuperar una posición por derecho, fue una vuelta marcada por arrepentimiento. El joven ya no exigía nada, solo quería ser tratado como jornalero, porque entendió el error, porque reconoció que había despreciado lo que tenía en casa. Y el padre lo recibió, no porque el hijo lo mereciera, sino porque el amor verdadero no guarda rencor. Sin embargo, ese abrazo no borró la lección. Lo que el hijo vivió fuera del hogar dejó una marca que transformó su visión para siempre. Aprendió que lo que había despreciado era mucho más valioso de lo que pensaba. Así también,
Cuando esa persona vuelve a buscarte, lo hace desde la carencia. Ya no se trata de recuperar lo que perdió, sino de entender lo que nunca debió perder. No se trata de ti buscando justicia, sino de Dios mostrando misericordia. Porque el mismo Dios que te restauró también quiere confrontar al que actuó con ligereza. No porque quiera castigar, sino porque desea despertar conciencia. Y a veces esa conciencia solo llega cuando ven que lo que despreciaron fue exaltado por el cielo. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. No todo regreso es sincero, no toda vuelta es fruto de revelación. Por eso necesitas discernimiento. No puedes interpretar el retorno como validación, porque eso te haría vulnerable otra vez. Lo que para ti fue crecimiento, para el otro puede ser simplemente costumbre. Lo que para ti fue transformación, para el otro puede ser una estrategia. Pero si entiendes que no es una recompensa sino una lección, entonces no bajas la guardia. Mantienes tu dignidad, no con frialdad sino con claridad. El que te ofreció migajas creyó que nunca te perdería. Supuso que tu entrega era una garantía, no un regalo. Pero Dios se encargó de enseñarle que las personas que Él forma no son reemplazables. Y cuando vuelve, se encuentra con un terreno que ya no le pertenece. Porque el alma que ha sido sanada ya no cede espacio por compasión, camina con firmeza, ama sin miedo, pero también sin dependencia. Perdona sin abrir de nuevo puertas que el cielo ya cerró. El propósito del regreso no es reabrir un ciclo, es cerrar uno con entendimiento. Es permitir que la verdad quede expuesta sin necesidad de reproche. Y que la transformación sea tan evidente que el otro comprenda que no estás donde te dejó. Ha avanzado, ha sido renovado y ya no estás esperando ser elegido porque sabes que fuiste apartado. La palabra enseña que Dios exalta al humilde y resiste al soberbio. El regreso puede ser el momento donde Dios muestra esa diferencia, donde tú permaneces firme en lo que Él te ha dado y el otro reconoce lo que perdió por soberbia, por inmadurez, por falta de visión espiritual, y en ese contraste el reino se glorifica. Porque no se trata de que tú recibas gloria, se trata de que el carácter de Dios se revele en tu testimonio. Quien vuelve no lo hace para completar tu historia, llega para presenciar lo que Dios hizo sin él. Y eso, más que una recompensa, es una lección. No todos los regresos están diseñados para abrir puertas. Algunos vienen para confirmar que ya no eres la misma persona que antes las dejaba abiertas por miedo a quedarte solo. La preparación que Dios ha hecho en tu vida no fue para que recibas a cualquiera, sino para que aprendas a distinguir lo que viene con propósito de lo que solo viene con nostalgia. Porque una vez que Dios te sana, el corazón ya no se deja llevar por palabras bonitas, sino por discernimiento. Ya no responde desde la herida, sino desde la revelación. Y eso es exactamente lo que hace que cuando esa persona que te dio migajas vuelve, tú ya no te confundas, sino que te afirmes. Hay una diferencia profunda entre necesitar y elegir. Y cuando Dios te prepara, transforma la necesidad en identidad. El alma que antes pedía amor, ahora descansa en la certeza de haber sido amado desde antes de nacer. Ya no suplicas por atención, porque tu comunión con el Padre te ha enseñado que tu valor no depende de lo que otro decida darte. El regreso ya no representa una validación, sino una evidencia de cuánto has crecido. Es una señal de que lo que antes te desestabilizaba, ahora solo confirma el camino que ya no estás dispuesto a volver a recorrer. Dios trabaja en el interior con la intención de que el exterior no te desequilibre. El proceso que viviste no fue para que aprendieras a soportar el dolor, sino para que desarrollaras discernimiento. Filipenses 1:6 declara: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra incluye sanidad, claridad, madurez y firmeza. Ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que has sido edificado.
La persona que regresa se encuentra con una estructura emocional y espiritual completamente renovada. Una versión tuya que no existe para volver al punto de partida, sino para avanzar con propósito. El alma restaurada ya no busca restaurar vínculos que fueron destruidos por el menosprecio. Busca vivir en obediencia al diseño de Dios. Por eso, cuando alguien vuelve, no te dejas arrastrar por la emoción del momento. Vas al secreto, preguntas al Espíritu, escuchas la voz de aquel que nunca te dejó, porque sabes que no todo regreso es guía divina. A veces es solo una distracción que pretende vestirse de redención, y tú ya no puedes ser confundido por lo que antes te hacía tambalear. El pueblo de Israel, luego de haber salido de Egipto, sintió la tentación de volver. Números 14:4 lo revela, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Habían sido liberados, pero aún tenían hambre de lo que una vez los esclavizó. Y esa es la lucha que ocurre en el alma no afirmada. Anhela lo que conoce, aunque le haya hecho daño, pero Dios no los sacó para devolverlos, los sacó para establecerlos. Y aunque caminaron por el desierto, la promesa seguía intacta, porque la preparación siempre tiene como meta la tierra prometida, no el regreso al pasado. Tú no fuiste procesado por Dios para volver a vínculos que te hirieron. Fuiste preparado para discernir cuándo un regreso es prueba y cuándo es propósito. Ya no decides desde la emoción, porque ahora sabes que tu tiempo es valioso, que tu paz no es negociable, que tu llamado no puede detenerse por una historia mal cerrada. El Espíritu Santo te ha enseñado que lo que no viene con la presencia de Dios no puede venir con tu permiso, y esa convicción no nace del orgullo, sino de la libertad. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la evidencia de que has sido preparado. Ya no reaccionas impulsivamente, sino que decides con dominio propio. Ya no amas desde la carencia, sino desde la autoridad espiritual. El regreso de esa persona ya no altera tu identidad. Al contrario, confirma lo que has alcanzado en secreto, porque si puedes mirarla a los ojos sin perder tu paz, has vencido. Dios no permite el regreso de quien te rechazó para confundirte, sino para mostrarte que tu corazón ya no necesita lo que una vez te hacía daño. Esa persona vuelve y te encuentra entero. Ya no estás esperando ser elegido. Ya no estás suplicando una explicación. Ya no estás soñando con un cierre, porque lo que esperabas de otro, ya lo recibiste en tu tiempo de intimidad con Dios. El cierre llegó cuando soltaste. La sanidad llegó cuando lloraste delante del Padre. Y el valor que buscabas te fue revelado en lo secreto. No todos los que regresan lo hacen porque cambiaron. Algunos vuelven porque su entorno cambió. Lo que antes los rodeaba ya no les sostiene, y de pronto recuerdan que tú estabas allí, constante, firme, disponible. Pero tú ya no estás en ese lugar, no por rencor, sino por transformación. El proceso te enseñó a habitar en lugares celestiales, no en escenarios repetidos. Y eso significa que, aunque vuelvan, no todos podrán quedarse, porque tu corazón ahora responde a la voz de Dios, no a la manipulación emocional. La firmeza que has adquirido es tu escudo. Efesios 6:13 lo declara así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estás firme, no a la defensiva, sino enraizado en la verdad. Ya no tienes que probar nada. No necesitas demostrar que superaste lo que te rompió. Solo necesitas seguir caminando, porque mientras caminas, el cielo confirma tu avance, y quien vuelva a ti lo sentirá sin que tengas que explicarlo. Dios permite que el regreso llegue no como tentación, sino como confirmación,
para que veas con claridad lo que antes te confundía, para que midas tu crecimiento no por palabras, sino por reacciones. Y cuando puedas escuchar la misma voz que antes te desestabilizaba, pero ahora no altera tu pulso, sabrás que estás afirmado, que lo que antes te controlaba ya no tiene acceso, que lo que antes te hería ya no tiene espacio. Romanos 8:37 lo resume con poder. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Has vencido, no porque cerraste ciclos con conversaciones pendientes, sino porque fuiste sanado en tu intimidad con Dios. Has vencido porque tu corazón ya no está dividido. Has vencido porque ya no estás esperando que alguien regrese para sentirte completo. Y cuando esa persona vuelve, lo único que hace es confirmar que tu proceso fue real, que tu sanidad es visible, que tu alma ya no tiene grietas por donde se filtre la dependencia. Tu discernimiento ya no es frágil, es sólido, porque fue formado en noches de oración, en días de silencio, en temporadas donde solo tenías la voz de Dios para sostenerte. Y ahora que has sido afirmado, nada externo puede moverte. Ni siquiera el regreso de quien un día te ofreció lo mínimo, porque ahora sabes que el amor verdadero no se mendiga. Y cuando lo has recibido del Padre, todo lo demás se vuelve pequeño en comparación. Has sido preparado para este momento, para mirar de frente a lo que un día te dolió y saber que ya no tiene poder, para estar en paz sin necesidad de revivir lo que fue, para amar sin volver atrás y para seguir avanzando con la certeza de que lo que viene es mayor que lo que quedó atrás. Porque el regreso no te atrapa, te confirma, no te debilita, te revela, no te confunde, te afirma. A veces no se trata de la persona que vuelve, sino de lo que Dios quiere mostrar a través de tu vida cuando esa persona vuelva. El verdadero poder de tu proceso no se revela cuando logras sanar, sino cuando puedes mantenerte en esa sanidad aun cuando el pasado toca la puerta disfrazado de oportunidad. Ese es el lugar donde el cielo te posiciona, no solo para cerrar una etapa, sino para manifestar una dimensión de gloria que va más allá del dolor vivido. Porque lo que Dios ha hecho contigo no termina en ti, se expande a través de ti. El regreso de quien te ofreció migajas no es el punto final de tu historia, es el telón que se abre para que se vea lo que Dios construyó en lo oculto. Es allí donde se rompe el ciclo de la búsqueda de validación. Ya no necesitas que esa persona entienda lo que vales, porque ahora tu vida lo expresa con cada paso, con cada decisión, con cada silencio lleno de firmeza. Esa persona vuelve, sí, pero lo más importante no es que vuelva, es que ahora tú sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, no necesitas probar nada. No sientes la urgencia de volver a explicarte, ni de justificar tus límites. Has aprendido que el valor no se discute, se habita. Que la honra no se exige, se refleja. Que el respeto no se negocia, se establece con la forma en la que te conduces. La obra de Dios en ti ha llegado a tal punto que, incluso si el otro no lo ve claramente, lo percibe, porque el peso de la gloria no necesita presentación. Se impone con su sola presencia. Dios te ha convertido en una evidencia viviente. Tu transformación es una señal profética. Tu estabilidad no solo habla de ti, habla de Él. Y cuando alguien que te trató como si fueras poca cosa regresa, lo que ve ya no es una víctima, sino una vasija restaurada, sellada y llena del aceite del Espíritu. Y aunque quizás no tenga el lenguaje para describirlo, sentirá que algo ha cambiado. Que lo que una vez fue fácilmente accesible, ahora está rodeado por una atmósfera que no se puede traspasar sin respeto, sin intención pura, sin humildad. Esa es la victoria silenciosa de los que han sido procesados por Dios. No hacen ruido, pero dejan huella. No levantan la voz, pero su sola presencia confronta.
no buscan reconocimiento, pero portan una luz que hace evidente la oscuridad que otros no quieren ver. Porque el plan de Dios nunca fue solo sanarte, fue convertirte en una referencia, en alguien que pueda pararse firme en la verdad y sin señalar ni acusar, exponer lo que no se supo valorar. Cuando esa persona vuelve, no solo enfrenta lo que perdiste, enfrenta lo que ganaste, y aunque quizás diga las mismas frases de antes, ya no tienen el mismo poder, porque tú has cambiado, porque tu mente fue renovada, porque tu espíritu fue afirmado, porque ahora ya no estás esperando ser amado desde fuera, sino que caminas desde el amor que ya habita en ti. Y en esa nueva posición no se trata de rechazar al otro, se trata de no volver a rechazar lo que Dios ya restauró en ti. Romanos 12:2 lo dice con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación es el fundamento de tu discernimiento. Ya no estás guiado por lo que sientes, sino por lo que has comprendido. Y esa comprensión no solo te protege, también te posiciona para que seas un instrumento de Dios. No solo para ser bendecido, sino para enseñar, sin palabras, sin presión, que lo que fue menospreciado siempre tuvo propósito. A veces Dios permite el regreso para que el otro vea lo que no quiso ver antes, no como castigo, sino como revelación, no para que se sienta inferior, sino para que entienda cuánto se le confió y qué hizo con eso. Porque Dios no solo trabaja en ti, también trabaja en quienes estuvieron cerca de ti. Y muchas veces usa tu transformación como espejo para despertar conciencias dormidas. No es venganza, es misericordia, es justicia que no destruye, pero sí confronta. Y en medio de todo eso, tú permaneces en paz, porque ya no estás esperando un final feliz narrado por otro. Tu historia ya está siendo escrita desde el cielo. Y la escena del regreso no es el clímax, es solo un capítulo más que confirma lo que Dios ya ha establecido. El cierre real no ocurre cuando el otro reconoce su error. Ocurre cuando tú decides no volver a rebajar tu valor para acomodarte en espacios que ya no te corresponden. Ahora entiendes que el regreso no vino a completarte, sino a dejar constancia de que tú ya fuiste completado por aquel que nunca te dio migajas, el que te ofreció plenitud desde el principio, el que te levantó sin condiciones, el que te mostró tu reflejo cuando tú ya no sabías quién eras, el que te enseñó que no necesitas mendigar amor humano cuando has sido amado por el Creador del universo. Y es entonces cuando puedes ver el regreso con ojos claros, no como una oportunidad, sino como un testimonio, no como una meta alcanzada, sino como una señal de que has superado lo que una vez te retuvo. Porque lo verdaderamente milagroso no es que alguien vuelva a buscarte. Lo milagroso es que tú ya no estás buscando ser encontrado.